Hola a todos. Antes de empezar, asegúrense de darle me gusta y suscribirse al canal, y dejen un comentario con el lugar de donde vienen y la hora a la que están viendo. Así, YouTube seguirá mostrándoles historias como esta. Ahora, comencemos. Llevaba unos 6 meses supervisando el turno de noche en el Westfield General cuando todo se torció. Lunes 6 de noviembre de 2023, el hospital se extendía por 3 edificios interconectados en el centro de Seattle. Y después de trabajar allí desde que me gradué en la escuela de enfermería, conocía cada rincón, pasillo, cada atajo entre las salas y cada armario de suministros donde los residentes agotados se echaban siestas rápidas. En ese momento, mi vida era bastante rutinaria. Me había divorciado 2 años antes y vivía sola en un apartamento de una habitación a 15 minutos de distancia. Hacía turnos extra para mantenerme ocupada y engrosar mi cuenta de ahorros. De hecho, prefería el turno de noche, porque el caos administrativo se calmaba después de las 21, dejando solo el ritmo constante del cuidado de los pacientes. Las rondas de medicación y las emergencias ocasionales mantenían las cosas interesantes. Esa noche en particular comenzó como cualquier otra, con mi llegada a la oficina del supervisor alrededor de las 11 de la noche, para revisar los horarios del personal y abordar la interminable pila de papeleo de traslados que, de alguna manera, se multiplicaba cada vez que me daba la vuelta y la pila de formularios había aumentado. La primera señal de problemas llegó cuando encontré una pila de formularios de traslado de pacientes escondidos detrás de la impresora. Eran formularios que nunca antes había visto, a pesar de manejar todos los documentos que pasaban por nuestro departamento. No eran nuestras hojas de traslado amarillas habituales, sino documentos de color azul pálido, con la autorización de traslado de la Unidad 7 Oeste. En la parte superior, en letras mayúsculas, se podía leer Unidad 7 Oeste y parecía que brillaran ligeramente bajo las luces fluorescentes. Lo que me llamó la atención no fue solo el formato desconocido, sino el destino que figuraba en cada formulario. Sala 7 Vatio, Unidad de Aislamiento Psiquiátrico. Un lugar que no existía en ningún lugar del plano de nuestro hospital. Había memorizado todos los planos durante mi formación como supervisor y había recorrido todas las unidades durante mis rondas, pero no había ninguna sala 7 Vatio, especialmente en la unidad de aislamiento psiquiátrico. Todas las unidades durante mis rondas. Y no había ninguna sala 7 Vatio, especialmente en la 7ª planta que solo tenía las unidades A a D. Sin embargo, las firmas de la parte inferior parecían auténticas. Eran los distintivos garabatos del Dr. Morrison y el Dr. Yamamoto, 2 de nuestros psiquiatras más veteranos, cuya letra reconocería después de años descifrando sus recetas de medicamentos. Empecé a revisar los formularios con más detenimiento, atención, y fue entonces cuando sentí una auténtica inquietud en el pecho. Cada formulario documentaba un traslado de pacientes que supuestamente había tenido lugar en las últimas 3 semanas, con las horas de ingreso, los códigos de diagnóstico y las notas detalladas sobre protocolos de contención especializados y terapia de restricción sensorial me resultaban desconocidos y nunca antes me había encontrado con ellos en mis 15 años de experiencia como enfermero psiquiátrico. Términos con los que nunca me había encontrado en mis 15 años de enfermería psiquiátrica. Los nombres de los pacientes estaban todos allí, escritos con tinta negra. Los nombres de los pacientes estaban todos allí, escritos con tinta negra. Robert Simmons, de 34 años, fue trasladado por episodios disociativos agresivos. María González, de 28 años, trasladada para terapia de integración de la realidad. Douglas Park, de 45 años, que requiere una
reestructuración cognitiva intensiva. Tampoco eran nombres elegidos al azar. Recordaba vagamente haber ingresado a un tal Robert Simmons. A principios de ese mes, ingresó un contable de voz suave por ansiedad severa tras perder su trabajo. Las marcas de tiempo del formulario indicaban que los traslados se habían producido durante mis turnos, momentos en los que, sin duda, yo estaba en el edificio. Sin embargo, no recordaba haber autorizado estos traslados, ni siquiera haber visto los documentos correspondientes. Mi primer instinto fue revisar nuestro sistema de registros médicos electrónicos y abrir el expediente de cada paciente, mientras la oficina zumbaba con el ruido blanco de los sistemas de ventilación y los pitidos lejanos de los monitores. La ficha de Robert Simmons lo mostraba como un paciente activo que supuestamente seguía ocupando la cama 4B de nuestra unidad psiquiátrica estándar, con notas de enfermería ingresadas esa misma mañana que describían su continua mejoría, respuesta positiva a la medicación. Sin embargo, cuando llamé a la 4B y le pedí a la enfermera Stevens que hiciera una comprobación visual, volvió a ponerse al teléfono y me dijo que la cama llevaba vacía al menos una semana, quizá más. Lo más extraño fue que hizo una pausa antes de responder, como si estuviera tratando de recordar algo que se le escapaba. Luego mencionó que creía que Simmons había recibido el alta, pero no recordaba cuándo ni a dónde. A continuación busqué a María González y encontré el mismo patrón: cartilla activa, notas de enfermería recientes. Sin embargo, cuando llamé a la unidad, la enfermera jefa insistió en que la habitación había estado vacía desde la limpieza a fondo del mes anterior. A las 2 de la madrugada, abandoné mis tareas habituales y empecé a recorrer yo mismo las plantas. Abandoné mis tareas habituales y empecé a recorrer yo mismo las plantas. Llevaba esos formularios de traslado azules apretados en mi mano, que cada vez estaba más sudorosa. La 7ª planta debería haber sido mi primera parada, pero el ascensor no pasaba de la 6ª planta por mucho que pulsara el botón. El 7 simplemente no aparecía. No se iluminaba, como si se hubiera desconectado por completo del panel. No se iluminaba, como si se hubiera desconectado por completo del panel. En su lugar, tomé las escaleras, y mis pasos resonaron en esa estrecha escalera de hormigón. Cuando llegué al rellano del 7º piso, pero la puerta se abrió directamente a la unidad cardíaca del 8º piso. Lo volví a intentar. 3 escaleras diferentes en todo el edificio, incluso las viejas escaleras de servicio que utilizaba el personal de mantenimiento. En todas ocurría lo mismo. Se podía pasar del 6º al 8º, pero el 7º piso parecía haber sido eliminado de la estructura física del edificio. Lo extraño era que, desde fuera, aún se podían ver las ventanas del 7º piso. Lo extraño era que, desde fuera, aún se podían ver las ventanas del 7º piso. Había filas de ventanas que brillaban con una suave luz amarilla entre el 6º y el 8º piso. Sin embargo, en el interior del edificio, ese piso se había vuelto arquitectónicamente imposible de alcanzar. En el interior del edificio, ese piso se había vuelto arquitectónicamente inalcanzable. Decidí localizar al Dr. Yamamoto. Lo encontré en el servicio de urgencias, atendiendo a un paciente que había ingresado con fuertes dolores en el pecho. Cuando le mostré los formularios de traslado con su firma, y su rostro pasó por una progresión de expresiones que nunca olvidaré. Primero confusión, luego reconocimiento y por último neutralidad inexpresiva que no llegaba a sus ojos. Levantó los papeles a la luz y pasó el pulgar por su propia firma, como si estuviera comprobando si la tinta era real.
y me dijo que sí. Recordaba haberlos firmado. Recordaba que estos pacientes necesitaban cuidados especializados que nuestras unidades habituales no podían proporcionar. Pero cuando le presioné para que me diera detalles sobre la sala 7 Vatio, sobre a dónde habían ido exactamente esos pacientes, sus respuestas se volvieron cada vez más vagas y contradictorias. Mencionó algo sobre un nuevo protocolo de tratamiento, un programa piloto. Después, cambió su historia y dijo que era una unidad temporal de desbordamiento. Finalmente, se limitó a mirarme con esos ojos vacíos y dijo que tenía que volver a sus rondas. La forma en que se alejó me puso los pelos de punta, rígido y mecánico, como si alguien le hubiera tirado de los hilos. Me puso los pelos de punta. Alrededor de las 4 de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar con llamadas de la recepción principal. Eran las 4 de la mañana cuando mi teléfono comenzó a sonar con llamadas de la recepción principal. Las familias estaban llegando. Exigían visitar a sus seres queridos, los mismos pacientes que figuraban en esos formularios de traslado azules. La Shra Simmons fue la primera en llegar, una mujer frágil de unos 60 años que llevaba un impermeable a pesar de la noche despejada. Aferrada a una bolsa con las galletas caseras favoritas de su hijo, insistía en que había recibido una llamada. Robert la estaba pidiendo. Me enseñó el registro de llamadas de su teléfono, un número del interior del hospital, a las 3:47 de la madrugada, pero cuando comprobé nuestro sistema, no había ninguna llamada desde ninguna unidad a números externos durante ese tiempo. Después llegó el marido de María González con sus 2 hijos pequeños todavía en pijama, diciendo que María le había enviado un mensaje de texto. En él, María le pedía que fuera allí de inmediato. Me enseñó el mensaje en su teléfono, enviado desde el número de María apenas 1 hora antes. Antes, por favor, ven ahora. 7. Coro piso. Nos están trasladando de nuevo. Pero el teléfono de María seguía en el depósito de pertenencias. Había estado allí desde su ingreso. Según el registro de inventario, la batería llevaba días agotada. La situación se descontroló por completo cuando siguieron llegando más familias. Cada una de ellas traía consigo una comunicación imposible de pacientes que no podían localizarse en ningún lugar de nuestro sistema de seguimiento físico. Intenté llamar a seguridad, pero el oficial Daniel solo murmuró algo sobre el protocolo 77. Me colgó y, cuando fui a buscarlo a su despacho, estaba sentado frente a sus monitores, que mostraban pasillos vacíos. Estaba escribiendo la misma frase una y otra vez en un informe de incidentes. Transferencia, completada según lo autorizado. Las otras enfermeras de guardia estaban cada vez más nerviosas. Algunas insistían en que acababan de ver a estos pacientes desaparecidos durante sus rondas. Otras juraban que las habitaciones habían estado vacías durante semanas. Unas pocas se quedaban paralizadas en los pasillos con miles de escaleras. Revisaban mecánicamente las habitaciones vacías y actualizaban las fichas de los pacientes que no estaban allí. Observé a la enfermera Blackwood administraba alegremente medicamentos a una cama vacía, documentando cuidadosamente la dosis y marcándola de sus tareas mientras hablaba con alguien sobre lo bien que se veía hoy. Desesperada por encontrar respuestas, me dirigí a la sala administrativa y empecé a sacar archivos físicos de los armarios. Los viejos registros en papel que guardábamos eran copias de seguridad antes de que todo se digitalizara. En un archivador cerrado con llave que requería 3 llaves diferentes para abrirlo, encontré una carpeta marcada como Protocolo 7 Vatio 1987 hasta 2023, llena de cientos de formularios de transferencia azules que se remontaban a décadas atrás.
formularios de transferencia azules que se remontaban a décadas atrás. Cada formulario documentaba la transferencia de un paciente a la inexistente sala 7 Vatio. Todos ellos estaban firmados por médicos que habían trabajado aquí a lo largo de los años, algunos jubilados y otros fallecidos, pero todos ellos eran profesionales médicos legítimos, cuyas firmas coincidían con los registros del personal. El formulario más antiguo era para un paciente llamado William Harper, trasladado el 15 de noviembre de 1987. Era para un paciente llamado William Harper, trasladado el 15 de noviembre de 1987. Un reacondicionamiento cognitivo. En la parte inferior, alguien había escrito a lápiz: familia notificada del alta satisfactoria, ONS 3087. Junto a él había un recorte de periódico de diciembre de 1987 sobre la familia de William Harper, que había presentado una denuncia por su desaparición, insistiendo en que el hospital ocultaba algo. Una denuncia por desaparición en la que insistían en que el hospital ocultaba algo sobre su desaparición. El punto de inflexión se produjo cuando descubrí mi propia letra en varios formularios recientes, autorizaciones que no recordaba haber firmado ninguno de ellos. Mi firma estaba allí, con fecha y hora. Durante los turnos que había trabajado, aprobaba el traslado de pacientes que nunca había conocido a una sala que no existía. La más reciente tenía una fecha de hace solo 6 horas y era para un paciente llamado Oliver Reed. La más reciente era de hace solo 6 horas y correspondía a un paciente llamado Oliver Reed. Y, según la marca de tiempo, lo había firmado mientras almorzaba solo en la sala de descanso. Fui a revisar las imágenes de seguridad de la sala de descanso y allí estaba yo en la pantalla, comiendo tranquilamente mi sándwich. Con una mano comía el sándwich y con la otra firmaba un formulario tras otro de documentos que no se veían en la cámara. Mi rostro, expresiva y serena, como si estuviera en trance, me veía realizar acciones que no recordaba, ver mi propia mano autorizar esos traslados imposibles me hizo darme cuenta de lo que estaba pasando en ese hospital. También me había afectado a mí. Me habían estado utilizando como parte de su sistema sin mi conocimiento. A las 6 de la mañana, con las familias aún reunidas en el vestíbulo exigiendo respuestas que yo no podía darles, tomé la decisión de llamar al Departamento de Salud del Estado para denunciar toda la situación. Sin embargo, cuando descolgué el teléfono, Miss Pinner, mis dedos marcaron un número completamente diferente y oí con calma a alguien al otro lado del teléfono decir: la sala 7 Vatio está lista para el siguiente grupo, dije, antes de colgar. Lo intenté de nuevo. Me obligué a concentrarme en cada dígito, pero mi mano seguía traicionándome. Saqué esos formularios azules de mi bolsillo y los rellené con los nombres de los pacientes que iba sacando de la lista activa. Me veía a mí mismo escribiendo, incapaz de detener mi propia mano mientras autorizaba el traslado de los pacientes. Me veía escribiendo, incapaz de detener mi propia mano mientras autorizaba el traslado de 3 pacientes más. Dormían plácidamente en sus camas, solo unos pisos más abajo. Lo peor fue sentir cómo mi cara adoptaba la misma expresión serena que había visto en las imágenes de seguridad, aunque mi mente, presa del pánico, gritaba en mi interior. Pero sabía que tenía que salir de allí antes de perderme por completo en el proceso que me estaba consumiendo. Hospital. Así que cogí todos los formularios azules que pude y salí corriendo. El aparcamiento. A mis espaldas podía oír a las familias llorando en el vestíbulo. Exigían ver a sus seres queridos, que solo existían en el papeleo y en los registros telefónicos. Mientras, los miembros del personal continuaban con sus rutinas robóticas de cuidar camas vacías y actualizar las historias clínicas de los desaparecidos.
Me senté en el coche y extendí todos los formularios que había cogido, dándome cuenta de algo que se me había pasado por alto antes. El diagnóstico de cada paciente incluía la misma frase oculta en diferente terminología médica: trastorno de desplazamiento de la realidad oculto. En sus supuestas afecciones, todos y cada uno de ellos, a lo largo de décadas de traslados, habían sido marcados con el mismo. Un diagnóstico imposible de encontrar en cualquier libro de texto médico. Conduje. Fui directamente a la comisaría con mis pruebas. Sin embargo, cuando le entregué los formularios al sargento de guardia, este se limitó a miró los formularios sin comprender y dijo que eran papeles en blanco, nada más que hojas azules vacías, sin una sola palabra. No había nada escrito en ellas. Eso ocurrió hace 3 meses y desde entonces no he vuelto al Hospital Westfield General. Presenté mi dimisión por correo electrónico. Empaqueté mi apartamento en una semana y me mudé a casa de mi hermana en Vermont, donde encontré trabajo en una pequeña clínica rural que todavía utiliza historiales en papel y solo tiene 2 plantas. La investigación estatal que esperaba que se llevara a cabo, pero nunca se materializó. Cuando llamé para preguntar, me dijeron que no tenían constancia de ninguna queja sobre el Westfield. En general, no había ningún informe de pacientes desaparecidos ni nada inusual en sus registros de inspección, pero yo sé lo que vi. Experimenté y guardo esos formularios azules bajo llave en una caja de seguridad, aunque todos los demás los vean como páginas en blanco. A veces, reviso el sitio web del hospital y miro las fotos del personal. Me doy cuenta de que faltan caras conocidas. La biografía del Dr. Yamamoto desapareció en diciembre. La de la enfermera Blackwoods desapareció a principios de febrero y ha sido sustituida por nuevos médicos y enfermeras cuyas sonrisas parecen un poco demasiado forzadas, un poco demasiado perfectas. Sin embargo, las familias nunca dejaron de buscar y sigo recibiendo mensajes a través de las redes sociales de la Strata Simmons, del Sr. González y de docenas de personas sus seres queridos desaparecieron en la sala 7 Vatio. Me dicen que el hospital insiste en que sus queridos el hospital les muestra documentos con sus propias firmas aprobando el alta, firmas que ellos juran que nunca hicieron. Algunas familias han contratado detectives privados, pero siempre regresan con el mismo informe. Los pacientes fueron dados de alta correctamente. Toda la documentación está en orden. En orden. No hay nada inusual que investigar. Pero cada noviembre, alrededor de esa fecha, en el aniversario de esa noche, recibo un mensaje de texto de un número que no reconozco. Siempre es el mismo mensaje. La sala 7 Vatio está lista para el próximo grupo. Por favor, preséntese a su turno. Lo borro inmediatamente. Cambio de número de teléfono cada año, pero el mensaje siempre me localiza. He aceptado que nunca entenderé lo que realmente ocurrió en el Westfield General. ¿Qué era la sala 7 Vatio? ¿A dónde fueron esos pacientes? Lo único que sé es que salí antes de convertirme en otra firma en un formulario azul. Otra persona que solo existe en el papeleo, mientras su familia busca respuestas que el hospital nunca dará. El turno de noche en el centro Pinewood nunca era la primera opción de nadie, pero después de mi divorcio en 2017, lo necesitaba. El pago extra por trabajar en ese turno. Llevaba casi 15 años trabajando en unidades psiquiátricas, principalmente en el medio oeste, y pensaba que lo había visto todo. Pacientes que creían que eran objeto de experimentos del gobierno. Gente convencida de que sus vecinos los envenenaban a través de las paredes. Las paredes. Gente que juraba que podía oír colores.
Personas que juraban que podían oír colores. Te vuelves insensible y aprendes a separar la enfermedad de la persona. Sin embargo, aquel febrero ocurrió algo que todavía me hace cuestionar todo lo que creía saber sobre lo que es posible y lo que no. Yo era la enfermera jefa de la unidad. 4B era la sala de estabilización aguda y esa semana teníamos unos 12 pacientes. Nada. Era inusual para la época del año, cuando el aislamiento tiende a afectar más a las personas. El primer incidente ocurrió un lunes por la noche. Lo recuerdo claramente porque acababa de terminar de contar los medicamentos con Bryce, el técnico de farmacia, que siempre traía esas horribles bebidas energéticas de gasolinera que olían a caramelo líquido. Alrededor de las 3:20 a.m. estaba documentando en la estación de enfermeras, cuando la luz de llamada de la habitación 407 comenzó a sonar. No era el pitido constante habitual, sino ese pitido rápido y frenético que indicaba una verdadera angustia. Sino un pitido rápido y frenético que indicaba una verdadera angustia. La paciente era Lasra Hutchinson, una mujer de 62 años ingresada por depresión grave tras la muerte de su marido. Estaba ingresada por depresión grave tras la muerte de su marido. Estaba sentada, muy erguida en la cama, con la bata del hospital, empapada en sudor, señalando la esquina donde yo había estado de pie momentos antes. No paraba de repetir que yo había estado allí observándola dormir, con el rostro completamente inexpresivo, y que no había respondido cuando me preguntó qué necesitaba. Decía que yo había estado allí observándola dormir con el rostro completamente inexpresivo, y que no había respondido cuando me preguntó qué necesitaba. El caso es que yo había estado en la sala de medicamentos haciendo inventario con Bryce desde las 3 de la tarde. Y teníamos los registros informáticos, las tarjetas de seguridad e incluso a Bryce para verificarlo. Los registros de las tarjetas de seguridad e incluso a Bryce para verificarlo. Intenté calmar a Lasra Hutchinson, le di un poco de Ativan según lo prescrito y lo achacé a una pesadilla particularmente vívida. El dolor hace cosas extrañas a la mente. Y ella había tenido problemas para dormir desde su ingreso, pero fue muy específica con los detalles. Dijo que llevaba mi bata morada, la que tiene una pequeña mancha de café cerca del bolsillo y que iba a cambiar, y que llevaba el pelo recogido en el mismo moño desordenado de siempre. Llevaba en los turnos de noche. Incluso mencionó que sostenía una carpeta, de pie en la oscuridad. Me moví sin parpadear y la miré con una expresión ausente. Lo que realmente me impactó fue cuando dijo que mi tarjeta de identificación estaba al revés, algo que solía hacer cuando me inclinaba sobre los pacientes para que el plástico duro no les golpeaba en la cara. No eran detalles genéricos que cualquiera podría imaginar. Eran observaciones específicas que me hicieron sentir profundamente incómodo. 2 noches más tarde volvió a ocurrir, pero esta vez fue con el señor Garrison, de la habitación 411. Era un veterano de la Guerra del Golfo, ingresado por trastorno de estrés postraumático y paranoia grave. Era el tipo de paciente que ya dormía con un ojo abierto, que colocaba sillas contra su puerta a pesar de nuestros protocolos de seguridad. Exactamente a las 3:15 a.m. pulsó repetidamente el botón de llamada. Lo encontraron agachado en el baño, negándose a salir porque, según él, una enfermera había estado de pie a los pies de su cama. Cuando respondía la llamada con Tom, el técnico de salud mental, el señor Garrison me miró y se puso completamente pálido. No paraba de repetir: «Es ella, es la que estaba en mi habitación», una y otra vez. Su voz se hacía más fuerte cada vez. El problema era que a las 3:15 de la madrugada
Yo estaba en la sala de descanso, en el lado opuesto del edificio. Estaba en una videollamada con mi hija, que estaba estudiando en California. Estaba muy nerviosa. Estaba nerviosa por sus exámenes parciales y necesitaba hablar. Tenía el registro de la llamada en el teléfono. Tom me había... Lo vi cuando fue a buscar su almuerzo y las cámaras de seguridad del pasillo mostraban que no había salido de la sala. La sala de descanso entre las 2:45 y las 3:30 de la madrugada. La enfermera jefa de la unidad 4 Amperio, Janet, sugirió que tal vez alguien estaba gastando una broma, posiblemente otro miembro del personal que se parecía a mí. Sin embargo, sinceramente, mido 1,57 m, tengo canas prematuras y una cicatriz distintiva en la barbilla debido a un accidente de bicicleta que tuve de niño. Tuve un accidente de bicicleta cuando era niño, por lo que no son rasgos precisamente comunes. No son precisamente rasgos comunes. Revisamos todas las grabaciones de seguridad de ambas noches, todas las cámaras de la unidad, y no encontramos nada. Grabaciones de seguridad de ambas noches, todas las cámaras de la unidad, y no encontramos nada. Nadie entró en esas habitaciones, excepto las rondas habituales cada hora, según los registros. Las puertas de las habitaciones 407 y 411 permanecieron cerradas entre rondas, y las cámaras del pasillo no mostraron ningún movimiento. El doctor Phelps, el psiquiatra responsable, comenzó a ajustar la medicación, asumiendo que se trataba de algún tipo de delirio compartido, tal vez desencadenado por algún factor ambiental. Delirio compartido, tal vez desencadenado por algún factor ambiental. Ese invierno habíamos tenido problemas con el sistema de ventilación. A veces, la mala calidad del aire puede causar síntomas extraños. Sin embargo, los pacientes no mostraban ningún otro signo de confusión o alucinación. Solo esta afirmación específica de que yo estaba en sus habitaciones a las 3:15 a.m. el viernes. Esa semana, 3 pacientes más habían informado de lo mismo. Lasrea Truman, de la habitación Lasrea. Truman, de la habitación 403, una profesora de escuela ingresada por ansiedad grave, se despertó gritando que yo había estado junto a su ventana. 403. Una profesora de escuela ingresada por ansiedad grave se despertó gritando que yo había estado junto a su ventana. James Vianney, un joven de 19 años, James, de la habitación 409, que sufría su primer brote psicótico, se puso tan agitado al verme en su habitación que tuvieron que sujetarlo físicamente. Durante el día, a James le caía bien. Siempre me preguntaba por mis hijos y me contaba sus planes de estudiar ingeniería cuando se recuperara. Ingeniería, cuando se recuperara. El quinto paciente fue el que realmente me inquietó. Evelyn, una anciana de la habitación 405 con demencia que ya rara vez tenía momentos de lucidez. Tenía demencia y apenas tenía momentos de lucidez. Llevaba semanas sin hablar prácticamente. Pero a las 3:15 de la madrugada, de repente, empezó a llorar y dijo claramente: «La enfermera de pelo gris estaba aquí, de pie, mirándome fijamente». «¿Y por qué?». No me responde. La auxiliar, que estaba sentada con ella, casi se desmayó porque Evelyn no había hablado desde su ingreso. Frase incoherente desde su ingreso. La administración se involucró después de ese quinto incidente. Instalaron cámaras adicionales y trajeron a especialistas en informática para comprobar si había fallos en el sistema. Incluso hicieron que el servicio de mantenimiento inspeccionara el lugar. Cámaras adicionales trajeron a especialistas en informática para comprobar si había fallos en el sistema e incluso hicieron que el servicio de mantenimiento inspeccionara. Cada centímetro de la unidad fue inspeccionado en busca de pasadizos ocultos o problemas de accesibilidad que alguien pudiera aprovechar. El equipo técnico descubrieron algo extraño.
pero no especialmente útil. El sistema de botones de llamada mostraba tiempos de activación a las 3:15 am. En punto para cada incidente, con una precisión de segundos, lo que parecía imposible a menos que alguien lo coordinara con la precisión de un reloj atómico. Era imposible, a menos que alguien lo coordinara con la precisión de un reloj atómico. Pero las cosas empeoraron. Las cosas empeoraron todavía más. Empecé a documentar mi ubicación a las 3:15 am cada noche. Me aseguraba de tener testigos y me mantenía en zonas bien vigiladas. El sábado, esa noche, me quedé en la sala principal de enfermeras con otros 3 miembros del personal, todos mirando el reloj. A las 3:14 estábamos todos nerviosamente bromeando al respecto, cuando Tom dijo: quizá tenía una hermana gemela que no conocía. A las 3:15 en punto no pasó nada. Todos exhalamos aliviados. Entonces, a las 3:16, la luz de llamada de la habitación 402 comenzó a parpadear, pitar frenéticamente. El señor Carver, un contable de éxito ingresado por un trastorno bipolar grave, hiperventilaba cuando llegamos. Estaba pegado al cabecero de la cama, señalando el lugar cerca de su armario. Según él, yo había estado de pie allí, pero esta vez fue diferente. Dijo que no solo estaba mirando fijamente, dijo que estaba moviendo los labios sin emitir ningún sonido, una y otra vez, en lo que parecía el mismo patrón. Cuando le preguntamos qué parecía que estaba diciendo, me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó moratones y dijo: estabas diciendo, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. Había 5 testigos que sabían que había estado entre ellos el Dr. Phelps, que se había detenido a revisar los historiales. Las imágenes de seguridad confirmaron que nunca me levanté de mi asiento. Las imágenes de seguridad confirmaron que no me había levantado de mi asiento. Sin embargo, el señor Carver tenía arañazos en los brazos. Se los hizo él mismo, dijo. Se aseguró de que estaba realmente despierto cuando me vio allí. Nos enseñó la sangre que tenía bajo las uñas como prueba. No había estado soñando. El domingo por la noche terminaba mi turno, antes de un descanso programado de 3 días, y estuve a punto de llamar para decir que estaba enferma. Mi hija me había preguntado si todo iba bien durante nuestras llamadas. Decía que sonaba diferente, distraída. Las otras enfermeras me miraban de forma extraña, no exactamente con recelo, sino con incertidumbre, como si estuvieran reevaluando cada interacción que habíamos tenido. Alrededor de las 2:45 am tomé una decisión. Cogí el teléfono y le pedí a Tom que me grabara en vídeo de forma continua desde las 3:10 hasta las 3:20 am. Nos sentamos en la sala de medicamentos, que solo tenía una entrada, sin ventanas, solo había una, y se vería en la grabación. A las 3:13 oímos pasos en el pasillo de fuera. El chirrido característico de los zapatos de enfermera sobre el suelo pulido. Tom me miró, luego miró a la puerta y volvió a mirarme. Los pasos se detuvieron justo fuera. Esperamos, pero nadie llamó a la puerta. Nadie entró. Exactamente a las 3:15, el walkie-talkie de Tom comenzó a sonar. Comenzó a crepitar con llamadas urgentes de la unidad 4B. 2 pacientes esta vez, habitaciones 401 y 408, ambos histéricos, ambos afirmando que yo estaba en sus habitaciones. 401 y 408, ambos histéricos y afirmando que yo estaba en sus habitaciones. Ese momento, el video del teléfono de Tom me mostraba sentada, completamente inmóvil, en esa sala de medicación, con la cara pálida, los ojos muy abiertos, sin moverme de mi silla.
Pero esto es lo que hizo que Tom soltara su teléfono. En el minuto 3 horas 15 minutos 7 segundos de la grabación, aparezco en la silla, pero mi reflejo en la puerta de cristal que hay detrás no está. Durante exactamente 43 segundos, la silla se refleja, la habitación se refleja, el brazo de Tom sosteniendo el teléfono, pero donde debería estar yo, solo hay un espacio vacío. Tom pasó al turno de día después de eso. Noche. Los dos pacientes de las habitaciones 401 y 408 describieron lo mismo. Yo había estado de pie al pie de sus camas, pero esta vez tenía los ojos cerrados y me balanceaba ligeramente, como alguien que duerme de pie. La Sra Chen de la habitación 401 dijo que había intentado llamarme, pero no pudo emitir ningún sonido. Boca. George de la habitación 408 es un trabajador de la construcción que sufre una grave depresión. Dijo que podía ver su aliento en el aire cuando aparecí, de repente, en el pasillo. Aunque el sistema de calefacción marcaba temperaturas normales en toda la unidad, me tomé 3 días libres, pero no podía dejar de pensar en lo que estaba pasando. Investigué todo lo que pude: trastornos del sueño, campos electromagnéticos, histeria colectiva, incluso intoxicación por monóxido de carbono, que puede provocar alucinaciones. Nada encajaba en el patrón. Llamé a mi exmarido, que es neurólogo, y sin darle demasiados detalles, le pregunté si alguien podía estar en 2 sitios a la vez desde el punto de vista neurológico. Se rió y me dijo que solo en la ficción, la mente de los observadores, que la percepción es subjetiva y la memoria reconstructiva. Pero luego se quedó callado y me preguntó si estaba bien. Dijo que parecía agotada. En mi último día libre, el miércoles, por la tarde, recibí una llamada de Janet. Había habido un incidente el martes por la noche, no a las 3:15, Emma, sino a las 3:15 de la tarde, durante el turno de día. Un paciente de la unidad 4 Amperio, con el que yo nunca había tratado, empezó a gritar que había un enfermero gay junto a su ventana. Unidad había empezado a gritar que había un enfermero gay junto a su ventana y me describió perfectamente, hasta el pequeño lunar que tengo detrás de la oreja izquierda. Yo estaba en casa, a 65 kilómetros de distancia, en una videollamada con mi madre, con lo cual podía demostrar fácilmente que yo estaba allí. Cuando volví el jueves por la noche, la administración me convocó a una reunión. No me acusaban de nada. Las pruebas demostraban claramente que nunca estuve en esas habitaciones, pero me sugirieron que me tomara una baja más larga. Dijeron que tal vez los pacientes estaban captando algún tipo de estrés que yo proyectaba. Me ofrecieron una baja psiquiátrica remunerada, lo que me pareció una bofetada después de 15 años de servicio ininterrumpido. Pero ese último turno de noche cambió todo. El último turno de noche lo cambió todo. Estaba recogiendo mis cosas del armario, pensando en aceptar la baja que me habían sugerido, cuando la asistente de Evelyn entró en la sala. Estaba recogiendo mis cosas del armario, pensando en aceptar la baja que me habían sugerido, cuando la asistente de Evelyn me encontró. Era una chica llamada Kendra que trabajaba con pacientes con demencia. Tenía una paciencia increíble. Me dijo que Evelyn había estado murmurando toda la semana, en su mayoría incoherencias, pero que había estado escribiendo cosas cuando tenía momentos más lúcidos. Kendra me entregó un papel arrugado cubierto de una escritura temblorosa. La mayor parte era ilegible, pero una línea en el medio estaba perfectamente clara. La enfermera no está de visita. Está practicando. Me tomé la licencia y nunca volví a Pinewood. El
El informe oficial concluyó que se trataba de un caso de enfermedad psicógena masiva desencadenada por la vívida alucinación de un paciente que se extendió por su gestión a los demás, aunque eso no explicaba la coincidencia de las horas, los detalles específicos ni la repentina lucidez de Evelyn. Unos 6 meses después, me encontré con Bryce en una tienda de comestibles. Me dijo que el incidente del 315 había cesado por completo el día que me fui. Sin embargo, también me contó algo que me dejó helado en el pasillo de los productos envasados. Habían contratado a una enfermera itinerante para cubrir mis turnos. Una mujer mayor llamada Susan, que casualmente tenía el pelo gris. A las 3 semanas, sufrió lo que llamaron un episodio cardíaco, exactamente a las 3:15 de la mañana, mientras estaba sentada en la sala de enfermeras. Sobrevivió, pero cuando volvió en sí, insistió en que alguien había estado detrás de ella. Alguien que se le parecía exactamente, pero vacío, como una fotocopia de una fotocopia. Dejó la enfermería por completo después de eso. Ahora trabajo en una clínica pediátrica, solo en turnos de día, y nunca he vuelto a tener otro incidente, pero a veces me despierto a las 3:15 a.m, sin razón aparente. Me quedo tumbada preguntándome si en algún otro hospital habrá otra enfermera. Está viendo lugares en los que nunca ha estado y practicando para algo que ninguno de nosotros entiende. Trabajo por las noches y, cuando ocurrió esto, me asignaron de guardia de seguridad en solitario, la psiquiátrica de un hospital de tamaño medio. Mi rutina era sencilla. Hacía rondas cada hora y comprobaba las puertas. Después, me sentaba en la sala de control para revisar las imágenes de vigilancia. La mayoría de las noches se difuminaban en silencio y zumbidos fluorescentes, pero me había acostumbrado a esa calma. Es el tipo de calma que te juega malas pasadas si lo permites. De silencio que te juega malas pasadas si lo permites. Lo que me mantenía centrado eran las cámaras. Verlas me daba la sensación de que, al menos, no estaba completamente solo en ese ala. La primera vez que noté la laguna fue por accidente. Estaba bebiendo café quemado en la sala de descanso y rebobinando las imágenes de principios de semana. Mantenerme despierto. Justo alrededor de las 2:10 a.m., la pantalla parpadeó como si tuviera estática y luego avanzó 10 minutos. Al principio pensé que se trataba de un fallo del sistema de reproducción. Revisé el disco duro y ejecuté los diagnósticos, todo. No había advertencias ni signos de corrupción. Era como si esos minutos se hubieran eliminado deliberadamente. Minutos hubieran sido eliminados deliberadamente. Cuando se lo mencioné casualmente a una de las enfermeras al día siguiente, ella se rió, nerviosa, y dijo: probablemente sea cuando salen los fantasmas. No le di importancia, pero entonces se inclinó hacia mí, bajó la voz y continuó. Algunos pacientes habían estado hablando de nuevos empleados que entraban en sus habitaciones por la noche. Habían visto a empleados que entraban en sus habitaciones por la noche. Los describían como hombres con uniformes pálidos, pulcros, pero anticuados, como sacados de los años 70. El problema era que nadie de la plantilla no se ajustaba a esas descripciones. Y lo que es peor, los pacientes afirmaban que el personal nunca hablaba. Simplemente se quedaban de pie al pie y se marchaban sin hacer ruido. Esa semana, una de las pacientes de larga estancia dejó de comer. Una mujer llamada Cynthia dejó de comer. Le dijo a la enfermera que la atendía que uno de esos celadores silenciosos había entrado en su habitación durante el apagón. Juró que le había tocado la muñeca y le había susurrado algo.
algo que no había entendido. 5 días después, la encontraron inconsciente en su cama. No hubo juego sucio ni causa aparente. Algo que nadie pudo explicar. Simplemente desapareció. Y cuando revisé las imágenes de esa noche, efectivamente había un hueco. De 2 a 2:20 Anmur. No había nada más que oscuridad. Oscuridad. Tras la muerte de Cynthia, dejé de pensar que se trataba de un fallo técnico. Empecé a revisar los monitores en directo durante ese periodo. Horas. Atento al apagón. El primer miércoles me quedé pegado a la silla, esperando. Exactamente a las 2 de la madrugada, la señal se interrumpió y todas las cámaras del ala psiquiátrica se apagaron a la vez. No se congelaron, simplemente desaparecieron, como si alguien hubiera desenchufado el aparato. Me quedé mirando las pantallas en blanco, contando los minutos. Cuando la imagen volvió a las 2:20, todo parecía exactamente igual. Los pacientes dormían y los pasillos estaban vacíos. Dormían. Los pasillos estaban vacíos. Era como si nada hubiera pasado, pero no podía. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo se había movido en ese espacio mientras yo estaba ciego. El personal susurraba al respecto, pero nadie presentó informes. No es que no se hubieran dado cuenta, más bien no querían asumir la responsabilidad, admitirlo. Las enfermeras evitaban hablar de esos 20 minutos, restándoles importancia. Lo presentaban como un problema técnico, pero los pacientes eran diferentes. Algunos se despertaban llorando, y otros se negaban a dormir los miércoles. Empecé a llevar un cuaderno, no sobre las cámaras, sino sobre quién se quejaba después, y cada vez, sin falta, uno de esos nombres era tachado en una semana. Había un paciente, Michael, un chico joven, con esquizofrenia, que realmente confiaba en mí. Dijo que uno de los celadores se quedó en su puerta todo el tiempo que las cámaras grabaron. Estuvieron apagadas. Describió el rostro del hombre con detalle, mandíbula afilada, pelo rapado y ojos tan pálidos que casi brillaban bajo las tenues luces. El uniforme que llevaba no tenía el logotipo del hospital, sino un pequeño parche con forma de diamante. Michael me preguntó directamente si había visto a ese hombre. Quería decirle que no, pero algo en mí dudó. Era más fácil decir que lo investigaría, aunque no tenía forma de confirmar nada. Lo más extraño no eran solo las muertes. Lo más extraño era el silencio que las rodeaba. Los administradores las habían descartado las descartaron como envejecimiento natural o complicaciones de enfermedades mentales. Envejecimiento natural o complicaciones de enfermedades mentales. No se realizaron investigaciones ni autopsias que arrojaran luz sobre el tema. Era inusual. Aún así, cada vez que me sentaba en esa silla esperando a que desaparecieran las señales, sentía que era cómplice, que observaba un ciclo que nadie quería detener. Sabía que pronto desaparecería otro nombre. Un nombre desaparecería pronto. La pregunta era, ¿quién? Una noche decidí romper la rutina. En lugar de quedarme en la sala de control, recorrí el ala poco antes de las 2 de la madrugada. Dejé los monitores. Llevaba una pequeña linterna y me aseguré de que mis pasos no hicieran ruido en los suelos de linóleo. A medida que avanzaba, pasaban las horas. Todas las luces del techo parpadeaban y luego se encendían de nuevo, pero el aire se sentía más denso, casi cargado. Me escondí en una esquina del pasillo y esperé, mirando hacia las habitaciones de los pacientes. Durante 20 minutos, no oí ni un solo sonido. Durante 20 minutos, no oí ni un solo sonido. Ni los murmullos habituales, ni los movimientos inquietos en el interior de las habitaciones.
Ni siquiera el lejano zumbido de los conductos de ventilación, zumbido mecánico de los conductos de ventilación. Solo un silencio sepulcral tan denso que me oprimía. Los oídos me pitaban. Cuando se restableció la señal, fui corriendo a la sala de control para revisar lo que se había grabado. Curiosamente, las cintas no mostraban más que estática durante esos 20 minutos, como si la propia lente se hubiera cegado. Las cintas solo mostraban estática durante esos 20 minutos, como si la propia lente se hubiera cegado. Sin embargo, mi reloj confirmaba que las luces del pasillo habían permanecido encendidas mientras yo estaba allí. No tenía sentido. Lo que más me molestaba era que, cuando volví al ala a la mañana siguiente, uno de los celadores, uno de verdad, me dijo que un paciente llamado Russell había estado gritando toda la noche, afirmando que 2 hombres de blanco intentaban sacarlo de la cama. 4 días después, Russell murió mientras dormía. Finalmente, se lo conté a mi supervisora y le mostré los registros de los apagones. Ella escuchó, pero su respuesta fue cautelosa, casi ensayada. No indagues en esto, dijo, con la mirada fija en el suelo. Confía en mí, déjalo estar. La conversación terminó ahí. No hubo más conversación. No hubo seguimiento ni explicación, solo una advertencia que decía más que sus palabras. Fue la primera vez que me di cuenta de que tal vez la administración no estaba ignorando el problema. Lo sabían, simplemente eligieron ignorarlo. El silencio en lugar de dar respuestas. Poco después, renuncié y me fui una mañana sin mirar atrás. Volví. Todavía no entiendo lo que vi o lo que no vi, pero sé que esos 20 minutos son reales. Y en algún lugar de ese ala, alguien o algo camina. Libremente, mientras las cámaras se quedan ciegas, los pacientes lo ven, el personal finge no verlo, y finalmente, una cama queda vacía. Hasta cada vez que un reloj digital marca las 29 de la mañana, me pregunto ante quién estarán ahora. Me llamo Dr. Alan Mercer y, durante el año que trabajé en el Hospital Psiquiátrico St. Clair, me comporté como si tuviera un control firme sobre la realidad. Mi vida estaba bastante estructurada. Rondas matutinas, sesiones privadas, tardes revisando las notas de los pacientes en una oficina abarrotada con luces fluorescentes que zumbaban. Me consideraba una persona tranquila, metódica e incluso amable con las personas a mi cargo. Eso es, lo que hizo insoportable fue que empezaran a describir interacciones conmigo que no coincidían con nada de lo que yo recordaba. La primera vez que ocurrió, una de mis pacientes de larga duración, Claire, me dijo que me había pasado toda la sesión mirándola con lo que ella describió como una mirada de depredador. Dijo que me había inclinado hacia adelante garabateando furiosamente mientras ella hablaba y que, después, repetí palabras que ella juraba no haber dicho. Según ella, le dije que me estaba haciendo perder el tiempo y que sus problemas eran insignificantes en comparación con las enfermedades reales. Al oír eso, me quedé desconcertada. Sabía sin lugar a dudas que yo no había dicho ni hecho nada de eso. Al principio, pensé que era parte de su enfermedad, proyección, confusión, tal vez incluso poniendo a prueba mis límites. Pero entonces los informes se multiplicaron. Otro paciente afirmó que yo había sonreído burlonamente mientras él lloraba por la muerte de su hermano. Un tercero dijo que yo nunca le miraba a los ojos, solo al reflejo en el espejo unidireccional. Las enfermeras dijeron que nunca les miraba a los ojos, solo al reflejo en el espejo unidireccional. Cada historia me describía como alguien frío, hostil y condescendiente. Empecé a dudar de si recordaba las sesiones correctamente.
Los colegas también se sumaron de forma sutil a este coro. Una residente, la doctora Emily Nash, mencionó durante una revisión de casos que mi lenguaje corporal había sido duro. Dijo que había cruzado los brazos durante toda la sesión y que asentía con desdén cada vez que el paciente hablaba. Me quedé atónita porque según mi recuerdo me había inclinado hacia adelante, escuchando y hablando en voz baja. Yo recordaba haberme inclinado hacia adelante, escuchando y hablando en voz baja. Pero Emily insistió y luego añadió algo. Extraño, dijo. Las imágenes de seguridad de la sala probablemente aclararían las cosas, ya que las cámaras funcionaban constantemente. Pedí revisar las imágenes yo misma. Sentada en la pequeña sala de monitoreo con un guardia llamado Lucas, sentí una extraña mezcla de temor y expectación me invadió. El vídeo granuloso se cargó y allí estaba yo. Estaba en la misma oficina, con la misma ropa y la misma paciente sentada frente a mí. Sin embargo, la versión de mí que aparecía en la pantalla no coincidía con lo que recordaba. Tenía los hombros encorvados hacia adelante, la mandíbula apretada y la mirada fija en Claire, como si la estuviera diseccionando. Cada pocos segundos anotaba algo en el bloc de notas. Cuando ella se reía nerviosamente, el hombre de la pantalla inclinaba la cabeza y sonreía con desdén. Quería argumentar que no era yo, pero la figura se movía exactamente como yo. Lo más extraño eran las notas. Me incliné hacia adelante y vi que era yo quien garabateaba frases enteras. Claire nunca dijo ni la mitad de lo que estaba escrito. Ella había estado hablando de un recuerdo de la infancia, pero el yo que estaba grabando escribió: se siente observada, admite su culpa, miente constantemente. Nada de eso era cierto, al menos según la conversación que yo recordaba. Era cierto. Al menos según la conversación que yo recordaba. Sin embargo, la letra era mía. La misma inclinación rápida, la misma taquigrafía que había usado durante años. Lucas parecía incómodo. No dijo nada, solo cruzó los brazos y esperó a que le diera una explicación. No pude dársela. Murmuré algo sobre el estrés, sobre que tal vez había confundido las sesiones, pero en el fondo sabía que no era así. Mi recuerdo de ese día era muy claro. Chocaba violentamente con la evidencia que se veía en la pantalla. Aún así, intenté enterrar la duda y me dije a mí mismo que había sido un error puntual. Un error puntual. La semana siguiente destrozó esa ilusión. Más pacientes me confrontaron. Me confrontaron por cosas que supuestamente había dicho. Comentarios duros, acusaciones directas, risas sarcásticas y, cada vez que revisaba las imágenes, la grabación les daba la razón. El hombre del vídeo se parecía a mí, se movía como yo, escribía como yo, pero no era yo. Sentía como si hubiera dos versiones de mi vida que discurrieran en paralelo. Una era la que yo vivía en mi cabeza y la otra, la que captaban las cámaras. Los testigos juraban que era real. Empecé a temer cada sesión. Los pacientes ni siquiera se sentaban y me preguntaban por qué había sido tan fría la última vez o por qué había escrito cosas que nunca habían dicho. Las enfermeras susurraban que parecía diferente en los pasillos, aunque nadie podía definir cómo. Me obsesioné con demostrarme a mí misma que seguía siendo yo. Algunas noches cerraba la puerta de mi despacho con llave, me quedaba mirando el espejo que había sobre mi escritorio y me obligaba a sonreír, fruncir el ceño y parpadear. Comprobaba si mi propio reflejo me traicionaría. Una noche, después del horario de trabajo,
Cedí y saqué otro video Era una sesión a la que no tenía autorización para acceder. Era una sesión con un nuevo paciente llamado Marcus. La cámara lo grababa todo. Marcus explicaba nervioso su ansiedad. Yo asentía. Entonces se produjo un cambio. Mi rostro se endureció y mis labios se curvaron en una expresión entre el desprecio y la diversión. Una expresión entre el desprecio y la diversión. Me incliné hacia él y le susurré unas palabras que juro que nunca salieron de mi boca. Boca, no mereces ayuda. Estás desperdiciando esta cama. Marcus se estremeció. Imágenes. En mi memoria yo había dicho algo reconfortante. Casi lo contrario. No dormí esa noche. Por la mañana escribí una carta formal de renuncia. A la mañana siguiente escribí una carta formal de renuncia. No podía arriesgarme a hacer más daño, si es que realmente estaba haciéndolo. Antes de irme, le pedí a Lucas un último favor, que viera la transmisión en vivo conmigo para no estar solo. Favor. Que viera la transmisión en vivo conmigo para no estar solo. Elegimos una sala de terapia vacía. Encendimos el monitor y allí estaba yo, sentado en la silla. Una sala de terapia vacía. Encendimos el monitor y allí estaba yo, sentado en la silla. Solo que yo no estaba en la sala, físicamente. La figura de la pantalla miraba directamente a la cámara, inexpresiva, antes de levantar lentamente una mano y escribir algo en un bloc de notas. Y escribió algo en un bloc de notas. Ninguno de los dos podía leer las palabras, pero ambos reconocimos la letra. Ese día me fui de St. Clair y nunca volví. Nunca he encontrado otro trabajo en psiquiatría y he dejado de intentarlo. De vez en cuando, sueño con esa silla de terapia y con la figura que hay sentada, mirando a través de la lente como si esperando que yo regresara. No sé qué versión de mí vieron las personas ni por qué las cámaras se pusieron de su lado. Pero sí sé esto. Lo que se grabó en esas salas no era el hombre que recuerdo haber sido. Y tal vez eso sea lo que más me asusta.